Lárgate, vieja. Esas fueron sus palabras. Así, con ese desprecio que hiela la sangre, con ese odio que no necesita explicación. La taza de café, esa que temblaba en mi mano, se cayó. La vi descender en cámara lenta, como si el tiempo quisiera restregarme en la cara mi inutilidad. Vi el líquido oscuro, hirviendo, esparcirse como una mancha de vergüenza sobre esos papeles, sus importantes papeles en la mesa de su despacho. El sonido de la porcelana haciéndose añicos contra el mármol del piso fue el sonido exacto de mi mundo partiéndose. Yo, Alma, 70 años, viuda, en la casa de mi propia hija, siendo tratada como un estorbo, como basura. Mi yerno, Ricardo, estaba de pie, con el rostro congestionado por una furia que no era nueva, solo que esta vez la había desatado toda contra mí. Y mi hija Laura, a su lado, completamente paralizada, congelada. No era una estatua, era algo peor. Era el terror hecho persona. En ese instante, el aroma del café recién hecho, ese que siempre fue mi pequeño consuelo matutino, se mezcló con el olor agrio de mi propia humillación. Sentí el peor tipo de dolor que una madre puede sentir. No fue el grito, fue la certeza de ser inútil, de ser descartable, de estorbar en el mundo que yo misma había ayudado a construir. El temblor de mis manos, ese temblor que él tanto despreciaba, no era nada comparado con el terremoto que sacudió mi alma en ese preciso momento. Yo era un fardo, una carga pesada, y él se había asegurado de que yo lo supiera de la forma más cruel, mientras mi propia sangre miraba sin poder o sin querer mover un solo dedo para defenderme. Yo solo quería ser amable. Y ahora estaba ahí, parada, con el café salpicándome los zapatos gastados, sintiéndome la mujer más pequeña del planeta. Él ni siquiera me miró como a una persona, me miró como a un objeto roto que había que desechar. La violencia de su voz me golpeó más fuerte que si me hubiera dado una bofetada. Vieja, una palabra usada como un látigo. Y yo, que he vivido 7 décadas, que se he enterrado a mi esposo, que he criado a una hija, me vi reducida a eso, a una vieja que estorba. Soy Alma. Tengo 70 años y enterré al amor de mi vida demasiado pronto. Hace ya tantos inviernos que he perdido la cuenta. Usé cada centavo de mis ahorros, el trabajo de toda una vida al lado de mi esposo, cada sacrificio silencioso, para asegurar que mi única hija, Laura, tuviera el futuro que yo no pude tener, para que estudiara, para que tuviera una casa, para que formara una familia, y la tuvo. Se casó con Ricardo y yo, después de vender mi pequeño departamento, ese que estaba lleno de mis recuerdos, para ayudarles con el enganche de esta casa enorme en la que viven ahora, vine a vivir con ellos, de favor, como él, Ricardo, se encargaba de recordarme. No con palabras, no al principio, lo hacía con gestos, con su impaciencia cuando yo tardaba en subir las escaleras, con la mirada que ponía cuando mi bastón golpeaba accidentalmente un mueble. Yo ocupaba un cuartito en el fondo de la casa, cerca de la cocina. Intentaba ser invisible, de verdad lo intentaba. Intentaba no molestar, no hacer ruido, no pedir nada, pero mi simple presencia, el hecho de mi envejecimiento, mi bastón de madera simple, mis manos temblorosas, todo en mí parecía ofenderlo profundamente. Yo era el recordatorio viviente de una vieja guardia, de un mundo de sacrificios que él despreciaba, y yo lo veía. Veía cómo era de carismático en público, el yerno perfecto, el esposo ideal, pero puertas adentro era un tirano silencioso. Yo veía cómo mi hija se iba apagando día tras día, cómo su risa se volvía más escasa, cómo caminaba de puntillas en su propia casa para no molestarlo. Y yo callaba, callaba por ella.
Callaba porque creía que mi silencio era la única forma de mantener la paz, de no causarle más problemas. Qué equivocada estaba. Mi silencio solo le dio más poder, solo le confirmó que yo era débil. Esa mañana, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Ricardo llevaba días caminando de un lado a otro como un león enjaulado, hablando por teléfono en voz baja, furioso, mencionando un gran negocio que supuestamente iba a salvarlos. ¿Salvarlos de qué? Yo no lo sabía, pero sentía la presión financiera en el aire, en la calidad de la comida que compraban, en las discusiones ahogadas que tenían por la noche creyendo que yo no los oía. Él estaba impaciente, irritable, y cualquier cosa lo hacía estallar. Y mis manos, ay, mis manos, ellas tienen vida propia. Han trabajado tanto, han cosido, han cocinado, han acunado. Y ahora, con los años, tiemblan. Tiemblan más cuando estoy nerviosa, cuando siento esa energía pesada en el ambiente, como la que había esa mañana. Yo solo quería llevarle una taza de café, un gesto de paz. Quizás, en mi ingenua cabeza, pensé que un poco de cafeína calmaría a la bestia. Qué error tan estúpido. La porcelana estaba caliente, y al acercarme a su escritorio, donde él estaba inclinado sobre esos papeles con el ceño fruncido, el temblor se intensificó. La taza resbaló. El líquido hirviendo se derramó como una sentencia. Su explosión no fue por el café, ni siquiera fue por los papeles, aunque él los usó como excusa. Fue por mí. Fue la excusa perfecta que él estaba esperando para vomitar todo el desprecio que sentía por mi existencia. No sirves para nada, solo para estorbar. Eres una inútil, gritó, y las palabras retumbaron en el silencio de la mañana. Si tú, que me estás escuchando ahora, alguna vez te has sentido invisible, humillada, menospreciada por aquellos a los que más has dado, si este dolor, de alguna manera, resuena con tu propia historia, por favor, te pido que dejes tu me gusta y te suscribas a nuestro canal. Historias como la mía, historias de mujeres que hemos sido silenciadas, necesitan ser contadas, porque fue en el fondo de ese pozo, cubierta por el olor a café rancio y humillación, que tuve que encontrar una fuerza que ni yo misma sabía que aún me quedaba. Pero él no se contentó con gritar. El odio que sentía por mí era físico. Necesitaba una acción que sellara mi humillación. Agarró mi pequeño bolso de tela, ese donde guardo mis pastillas para la presión, mi rosario gastado y la foto de mi difunto esposo, y lo arrojó fuera del despacho. Lo lanzó al pasillo como si fuera una bolsa de basura. «Y lárgate tú también», me empujó. No fue un empujón fuerte, no necesitó serlo. Yo soy una mujer de 70 años. Mi equilibrio es frágil. Fue un empujón de desprecio, suficiente para hacerme trastabillar. Tuve que aferrarme a mi bastón, ese bastón que es mi compañero, para no caer de bruces al suelo. Y entonces cerró la puerta. El sonido de la madera maciza golpeando el marco, el clic seco de la cerradura girando, fue el sonido de mi expulsión, fue el sonido de mi destierro. Y lo peor, lo que realmente partió mi corazón en 1000 pedazos y me dejó sin aliento, fue el silencio absoluto de mi hija, Laura. Ella estaba allí, vio cómo su esposo me llamaba vieja inútil, vio cómo me empujaba, y ella no dijo una sola palabra, no movió un músculo. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, el rostro pálido como el de un fantasma. En ese momento lo entendí. La humillación de ser un fardo se convirtió en la certeza absoluta de ser un objeto descartable. Yo ya no era su madre. Yo era un problema, un daño colateral en la guerra que él estaba librando. Quedé allí, de pie en el pasillo, sola, con mi bolso tirado a mis pies y la puerta cerrada en mi cara.
y sentí el frío de la soledad más profunda que jamás había conocido. Me quedé allí, de pie en el pasillo, por un tiempo que no puedo medir. ¿Fueron minutos? ¿Fue una hora? El tiempo se había detenido en el instante en que la puerta se cerró. El olor del café, ese aroma fuerte que siempre había sido mi consuelo matutino, ahora se filtraba por debajo de la rendija de la puerta cerrada, pero olía agrio, olía a mi propia vergüenza. Mis piernas, débiles por los 70 años y aún más débiles por el shock, apenas podían sostenerme. Tuve que apoyarme con toda mi fuerza en mi bastón. Ese simple bastón de madera, el mismo que Ricardo tanto despreciaba. Parece de asilo, le había dicho a Laura una vez, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Afea la entrada. Ahora, ese bastón era lo único que me mantenía erguida, lo único que se interponía entre mi cuerpo tembloroso y el suelo frío. Podía oír su voz dentro del despacho. Ya no gritaba, era peor. Era un siseo bajo, furioso, venenoso. Estaba hablando con Laura. Y luego, ahogado por la madera gruesa, oí el llanto contenido de mi hija. Estaba llorando, pero no estaba llorando por mí, o al menos no lo suficiente como para abrir esa puerta. Ella no salió, no vino a rescatarme, no vino a recoger mi bolso de tela tirado a mis pies. Su silencio, su inacción en ese momento fue la segunda herida, una herida más profunda, más dolorosa que los gritos de él. Él era un extraño, un tirano, pero ella era mi sangre, y su miedo la había hecho su cómplice. Me sentí una intrusa, una extraña en la casa que yo misma había ayudado a comprar con los ahorros de mi vida. Me sentí sucia. El camino hasta mi cuartito, esa habitación pequeña y húmeda al fondo de la casa, junto a la cocina, pareció durar una eternidad. Cada paso era una agonía. La alfombra gruesa y lujosa que Ricardo había comprado con tanto orgullo, esa que cubría todo el pasillo, pareció pegarse a mis zapatos, como si la propia casa, ahora cómplice de mi humillación, quisiera retenerme allí, expuesta a la vergüenza. Me sentía observada. Aunque no había nadie más, yo sentía las miradas. Sentía la mirada de desdén de los muebles caros que él insistía en exhibir. Sentía la mirada del gran retrato de la graduación de Laura, colgado con orgullo en la sala principal, donde yo aparecía a su lado, sonriendo, con los ojos brillantes de orgullo. Esa sonrisa, mi propia sonrisa del pasado, ahora parecía una burla cruel del destino. ¿Orgullosa de qué? De esto, de haberla entregado a este hombre. Me sentía sucia. Y no era por el café, que por suerte apenas me había salpicado. Era una suciedad interna, una mugre que se había pegado a mi alma con sus palabras, vieja, dicha con tanto veneno, con tanto asco, como si la edad fuera una enfermedad contagiosa, un crimen imperdonable, una falla de carácter. Y yo, en ese momento, aplastada bajo el peso insoportable de esa sola palabra, casi le creí. Me sentí vieja, me sentí inútil, me sentí acabada. Avancé despacio, aferrada a mi bastón, mi única dignidad, mientras el eco de la puerta cerrándose todavía retumbaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio. Ya no perteneces aquí. Ricardo, mi yerno, el hombre que mi hija eligió, o quizás el hombre que la eligió a ella, y ella no tuvo la fuerza para rechazar. Recuerdo perfectamente el día en que entró en nuestras vidas, hace ya 5 años, carismático, por supuesto, con una sonrisa fácil que iluminaba la habitación y promesas de un futuro brillante que encandilaron a Laura. Pero yo, que he visto muchos inviernos y he aprendido a leer a las personas en sus silencios más que en sus palabras, noté algo más. Había un hambre en sus ojos, una prisa, una ambición que no medía consecuencias, que pisaría a quien fuera necesario para conseguir lo que quería. Era materialista hasta la médula, arrogante,
y lo escondía muy bien de Laura, quien, cegada por el enamoramiento, veía en él a un protector, a un hombre fuerte que la cuidaría, pero no lo escondía de mí. Yo veía cómo la trataba cuando creía que nadie estaba mirando. La impaciencia sutil cuando ella tardaba en entender algo, el control disfrazado de preocupación, las pequeñas críticas a su ropa, a sus amigas, a su familia, a mí, y me despreciaba. Ah, cómo me despreciaba. Lo sentía en el aire cada vez que yo entraba a una habitación, porque yo representaba la vieja guardia, la sencillez, el mundo donde el valor no se mide en cuentas bancarias. Pero lo que él más odiaba, y lo entendía ahora con una claridad dolorosa, era mi presencia silenciosa. Yo era la testigo ocular, la testigo de sus pequeñas tiranías domésticas y, tal vez, la testigo de sus fracasos financieros, esos que ahora intentaba desesperadamente esconder bajo la fachada de ese gran negocio que lo tenía al borde de la histeria. Yo era el espejo que le recordaba que no era el hombre exitoso que pretendía ser. Y mi hija, Laura, mi corazón sangraba por ella y sangraba por mí. Ella estaba atrapada. La había visto quedar atrapada, como un pajarito en una jaula de oro, una jaula que yo misma había ayudado a construir con mis ahorros. Estaba atrapada entre el amor y la lealtad que, sin duda, aún sentía por mí, su madre, y el miedo paralizante, casi hipnótico, que le tenía a su marido. Yo la crié para ser fuerte, para ser independiente. ¿En qué momento se me perdió? ¿Dónde se rompió esa fuerza que yo vi crecer en ella? El amor a veces no nos ilumina, nos ciega, nos vuelve frágiles, nos hace aceptar lo inaceptable en nombre de una supuesta paz familiar, nos hace tragar veneno todos los días, sonriendo, con tal de que el barco no se hunda. Ella vio la escena completa, vio la humillación, vio el empujón, y se quedó paralizada, con los ojos abiertos de horror, sí, pero con los pies clavados en el suelo. No pudo moverse, no pudo elegir. El shock la dominó. Intento entenderla. Juro que intento, con todas mis fuerzas, ponerme en su lugar. Ricardo tiene ese poder sobre ella. La ha ido disminuyendo día tras día, año tras año, con críticas veladas, con exigencias absurdas, con un control financiero y emocional tan sutil que ella misma ni lo nota. La ha convencido de que, sin él, ella no es nada. Y verla así, incapaz de articular una sola palabra en mi defensa, fue la segunda puñalada que recibí esa mañana. La primera vino de mi verdugo, la segunda de mi público silencioso y amado. Pasaron las horas. No salí de mi cuarto, no pude comer, no pude beber ni un vaso de agua. La humillación me había quitado el hambre, me había quitado la sed, me había quitado todo, menos el dolor. Me quedé sentada en el borde de mi cama estrecha, con mi bolsito de tela en el regazo, ese mismo que él había arrojado al suelo. Lo acariciaba, pasaba mis dedos temblorosos sobre la tela gastada, como si estuviera acariciando los restos náufragos de mi dignidad, y miraba mis manos, esas manos traidoras que habían soltado la taza. Ahora temblaban sin control. ¿Era de rabia, de miedo, de vergüenza? Quizás era una mezcla de todo eso, un cóctel amargo que me recorría las venas. ¿Qué había hecho yo tan mal para merecer esto? ¿Amar demasiado? ¿Sacrificarme? ¿Usar todos los ahorros de mi vida para dar el enganche de esta misma casa de la cual me habían expulsado de un despacho? La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. La casa, legalmente, gracias a Dios y a la insistencia de mi difunto esposo, todavía estaba en parte a mi nombre. Un detalle técnico. Un detalle que Ricardo parecía olvidar convenientemente cuando me trataba como a una arrimada. O quizás no lo había olvidado.
Quizás era exactamente por eso que mi presencia lo incomodaba tanto. Yo no era solo una vieja inútil estorbando. Yo era un recordatorio viviente de lo que él no poseía por mérito propio. Yo era una barrera silenciosa, un nudo legal para sus planes, y de repente el café derramado adquirió una nueva dimensión en mi cabeza. ¿Y si, y si esos papeles? La noche cayó sobre esa casa como un sudario, un silencio pesado, opresivo, denso, un silencio que gritaba más que las propias palabras de Ricardo. Yo oía sus pasos en el piso de arriba, en el dormitorio principal. Pasos duros, impacientes, golpeando la madera. No eran pasos de alguien tranquilo. Estaba agitado. Oía el agua de la ducha correr por un tiempo excesivamente largo. Laura no vino a verme, nadie vino. La puerta de mi cuarto permaneció cerrada por fuera, así como yo estaba cerrada por dentro. La impotencia. Esa es la palabra que mejor define lo que sentí en esas largas horas de oscuridad. Una sensación avasalladora de estar acorralada. Era una prisionera en la vida que yo misma había financiado. Una señora de 70 años, con un bastón y manos temblorosas, contra un hombre en la plenitud de su fuerza física y de su tiranía doméstica. ¿Qué podía hacer yo? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿A quién le importaría? ¿Hacer mis maletas? ¿E irme a dónde? Yo ya no tenía un departamento, no tenía más ahorros, no tenía a dónde ir. Y él lo sabía. Ricardo lo sabía perfectamente. Él usó mi dependencia, mi aparente fragilidad, mi falta de opciones, como el arma perfecta para silenciarme, para aplastarme. Y esa noche, lo confieso, mientras la oscuridad me envolvía y el único sonido era el de mi propia respiración entrecortada, me sentí derrotada. Sentí que era el final del camino para mí, que mi vida había terminado esa mañana, con el sonido de la porcelana rota. Me replegué. El silencio que me había sido impuesto por la humillación, decidí abrazarlo, decidí hacerlo mío, ya que era invisible para ellos, entonces me convertiría en una sombra que observa, que espera. Las lágrimas, esas que rodaron silenciosas por mi rostro durante horas, finalmente se secaron, pero no se secaron en vano. Dejaron tras de sí un rastro de sal y hierro en mi alma, una dureza que yo no sabía que poseía. Miraba la puerta cerrada de mi cuartito, esa puerta que él había cerrado por fuera, y ya no sentía miedo. Sentía algo muy distinto. Sentía una frialdad, una claridad que solo el dolor más extremo puede traer. Yo no era una vieja inútil. Yo era una madre que había sido traicionada. Yo era una mujer que había sido despojada de su dignidad en su propia casa. Y el silencio de mi habitación, que hasta hacía unas horas había sido mi prisión, se convirtió en mi santuario, se convirtió en mi cuartel general. Y allí, en la quietud de esa celda autoimpuesta, empecé a pensar. Empecé por primera vez a atar cabos, la impaciencia de Ricardo, su desesperación por ese gran negocio, mi presencia que tanto le estorbaba, la casa, que legalmente aún me pertenecía en parte, y esos papeles sobre los que había caído el café. ¿Por qué tanta furia por unos papeles manchados? ¿Qué había en ellos que una simple taza de café podía arruinar de forma tan catastrófica? El miedo empezó a dar paso a una suspicacia helada. Fue entonces cuando algo cambió. No fue un trueno, no fue una revelación divina, fue algo mucho más sutil, pero 1000 veces más poderoso. Fue el temblor de mis manos. Dejé de acariciar el bolso y miré mis propias manos, esas que él había humillado, esas que me habían traicionado, soltando la taza. Y por primera vez en muchos, muchos años, estaban quietas, firmes, completamente inmóviles. La adrenalina del shock inicial, la tristeza paralizante de la humillación, todo eso pasó, se drenó de mi cuerpo y dejó en su lugar una resolución de acero,
Un frío me recorrió la espina dorsal y supe con una certeza absoluta que yo no iba a ser más la víctima. No iba a permitir que ese hombre arrogante y cruel me destruyera. Y, sobre todo, no iba a permitir que destruyera a mi hija, aunque ella misma no fuera consciente del peligro que corría. Yo podía ser vieja, sí, podía tener el cuerpo cansado y las articulaciones doloridas. Podía necesitar un bastón para caminar con seguridad, pero ah, mi mente estaba más afilada que nunca. La matriarca, la loba vieja que protege a su cría, incluso estando herida, estaba despertando y estaba furiosa, pero era una furia fría, calculadora, una furia que ya no temblaba. Hice una promesa allí mismo, en silencio, hablándole solo a Dios y a las 4 paredes de esa habitación húmeda. Yo no iba a gritar, yo no iba a confrontarlo. La arrogancia de él era ruidosa, era explosiva, era un espectáculo de fuegos artificiales. Mi justicia, entonces, sería todo lo contrario. Sería silenciosa, meticulosa, paciente. Él usaba la fuerza bruta y la humillación verbal como sus armas. Yo usaría la sabiduría, la paciencia y el silencio. Él había subestimado a la vieja. Había cometido el error fatal de todos los arrogantes: confundir silencio con sumisión, confundir edad con estupidez. Creyó que al arrojarme fuera del despacho y cerrar la puerta, había ganado la batalla. Mal sabía él que acababa de entregarme la única llave que yo necesitaba. Acababa de darme el motivo que me faltaba. Me dio la rabia fría, la rabia que no tiembla, la que piensa. Y sobre todo me dio tiempo para pensar, lejos de su mirada controladora. Él pensó que el café derramado había sido un accidente desastroso. No tenía ni la más remota idea de que ese café, ese accidente provocado por mi inútil mano temblorosa, había sido en realidad un acto providencial. Así que esperé. El público necesita sentir que algo está a punto de suceder, y yo lo sentí en mis huesos. Sabía que Laura vendría. Tarde o temprano la culpa la traería hasta mi puerta. Ella es mi hija. Y el amor que siente por mí, aunque ahora estuviera sepultado bajo toneladas de miedo, manipulación y vergüenza, seguía allí. Yo lo había plantado. Yo lo había regado durante toda su vida. No podía haberse muerto del todo. Así que esperé. El silencio de la casa, que antes me oprimía, ahora era mi aliado. Cada tic-tac del reloj antiguo de la sala, ese que tanto le gustaba a mi difunto esposo, era una cuenta regresiva. Yo todavía no sabía exactamente para qué. No tenía el plan completo, solo tenía la certeza, pero sabía, con una convicción que me erizaba la piel, que mi hora de actuar estaba llegando y que, cuando llegara, sería en mis propios términos. Ya no sería la víctima temblorosa, la debilidad que él tanto había ridiculizado, mis manos temblorosas, mi bastón, mi aparente fragilidad de vieja. Todo eso se convertiría en mi mayor fortaleza. Él me había enseñado cómo jugar su juego, pero yo iba a jugar con mis propias reglas, y vino. Fue tarde, pasada la medianoche. La puerta de mi cuarto, esa que yo miraba con tanto recelo, giró con una lentitud agónica, como si la persona al otro lado temiera lo que iba a encontrar. El chirrido leve de la madera me puso en alerta. Era Laura. Entró de puntillas, como una niña asustada que ha hecho una travesura imperdonable. Sus ojos, hinchados y enrojecidos de tanto llorar, no se atrevían a encontrar los míos. Llevaba en la mano una cubeta con trapos sucios. El olor a limpiador y a café rancio la precedía. «Mamá», susurró, y su voz era apenas un hilo roto, un lamento. Yo fui a limpiar el despacho, el café, y se rompió. Se arrodilló a los pies de mi cama y empezó a sollozar de nuevo. Un llanto silencioso, desesperado, cubriéndose la boca con la mano para que él, el monstruo que dormía en el piso de arriba, no la oyera.
Mamá, no te defendí. Me quedé parada. Soy una cobarde. No hice nada. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Su cuerpo se sacudía de culpa. Yo no dije nada. Aún no. Solo puse mi mano sobre su cabeza inclinada, mi mano que milagrosamente ya no temblaba. Y entonces ella sacó algo del bolsillo de su bata, algo que había rescatado de la basura del despacho antes de tirar el resto. Eran los papeles, los documentos importantes de Ricardo, completamente manchados de café, arrugados, casi destruidos por la humedad. Mamá, dijo, y su voz ahora temblaba, pero no de llanto, sino de algo nuevo, algo que se parecía al terror. Mira esto. Iba a tirarlo todo, pero lo vi. Vi tu nombre. Lo vi. Me entregó los papeles húmedos. El corazón me dio un vuelco doloroso. Laura seguía sollozando, confundida. No entiendo, mamá. ¿Por qué tu nombre está en sus papeles de negocios? ¿Y por qué está así? Ella señaló la parte de abajo de una de las hojas. Tomé los papeles. El olor a café agrio era abrumador, pero en ese momento fue como si oliera la verdad por primera vez. Mi hija, en su inocencia, en su ceguera autoimpuesta, solo veía algo extraño. Yo, con la claridad helada que me había dado la humillación, empecé a ver el rompecabezas completo. Desplegué las hojas con cuidado, mis manos ahora firmes alisando las arrugas sobre mi colcha gastada. No eran papeles de un negocio, no eran contratos de importación y exportación como él siempre alardeaba frente a nuestras amistades. Eran formularios de banco, formularios impresos en un idioma que reconocí al instante, español. Pero no el español nuestro, el de nuestro país. Era un español formal, bancario, lleno de cláusulas legales que apenas entendía. Eran de un banco internacional, quizás uno de esos offshore de los que hablan en las películas. Eran formularios de préstamo, un préstamo por una cantidad de dinero que me hizo marear, una cantidad que equivalía al valor total de esa casa, y junto a ellos, grapada, una hoja que me heló la sangre y me robó el aliento, una procuración, un poder notarial, un documento que le daba a Ricardo, mi yerno, el control absoluto sobre todos mis bienes. Y allí estaba, al final de la procuración, en la línea punteada que esperaba la rúbrica, estaba mi nombre, Alma Viuda de Gutiérrez. Pero yo nunca había firmado eso. Jamás. Podía ser vieja, pero no estaba loca. Era una falsificación, una imitación burda, patética de mi caligrafía. Había intentado copiar el temblor de mi pulso, el temblor de mi edad, pero lo había exagerado, lo había hecho casi una caricatura. Y entonces vi el milagro, vi la justicia divina, vi el café, el accidente de la vieja inútil. El café derramado, mi supuesta torpeza al caer sobre esa firma, había hecho su magia. La tinta de la firma falsa que él debió usar con una pluma fuente o un bolígrafo especial para que pareciera más auténtica, se había corrido. Se había disuelto en un borrón azulado, feo, grotesco, pero la tinta de la impresora, la del texto legal del documento, había resistido. Permanecía intacta, negra y nítida, bajo la mancha marrón del café. La farsa estaba allí, expuesta para quien quisiera verla. El café había sido el revelador, la prueba irrefutable del crimen. Él estaba intentando usar mi nombre, usar mi casa como garantía para su préstamo fraudulento, para salvar sus negocios fallidos. Estaba intentando robarnos hasta el último centavo. En el preciso instante en que mis ojos conectaron ese borrón azulado con la palabra procuración, todo cambió dentro de mí. Las lágrimas que aún quedaban en mis ojos se secaron para siempre. El temblor de mis manos no solo se detuvo por completo, sino que sentí una fuerza en ellas que no recordaba haber tenido, la fuerza de la rabia pura. Miré a Laura.
Ella seguía llorando, pero ahora su llanto era de puro miedo, de una confusión que le partía el alma. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué significa? No entiendo. La tomé por los hombros. La agarré con una firmeza que la sorprendió, haciendo que me mirara fijamente a los ojos. Significa, le dije, y mi voz salió grave, profunda, una voz de comando que ni yo sabía que aún poseía, que el hombre con el que te casaste no es solo un tirano, mi niña, es un criminal, es un ladrón, y nosotras no vamos a llorar más, se acabaron las lágrimas, se acabó el miedo, a partir de este momento vamos a actuar. En ese preciso segundo, la víctima, Alma, la vieja inútil que lloraba en su cuarto oscuro, murió. Y la matriarca, la protectora, la leona que había estado dormida durante años por amor a la paz de su hija, renació de las cenizas de esa humillación. Ya no estaba luchando por mi dignidad, estaba luchando por la vida de mi hija. Estaba luchando para salvarla del monstruo con el que compartía la cama, el monstruo al que yo misma le había abierto las puertas de mi casa y le había entregado, en bandeja de plata, a mi única hija. El primer instinto de Laura fue el pánico. Como un animalito asustado, se puso de pie de un salto temblando de pies a cabeza. Voy a despertarlo, voy a gritarle, voy a decirle que lo sé, voy a ti. La callé. La agarré del brazo y la senté de nuevo en la cama, con una fuerza que nos sorprendió a ambas. Puse mi dedo índice sobre sus labios, un gesto autoritario que no hacía desde que ella era una niña y hacía travesuras. No, le ordené, con una voz firme que no admitía réplica. Silencio. A partir de ahora, el silencio es nuestra mejor arma. Es lo único que tenemos. Él nos cree débiles, nos cree estúpidas y vamos a dejar que lo siga creyendo. Me miró con los ojos desorbitados, sin entender. Pero, mamá, él falsificó tu firma. Él nos está robando. Y es un arrogante. La interrumpí. Es tan arrogante que te cree débil. Es tan arrogante que cree que a mí me destruyó esta mañana. Y vamos a usar exactamente esa arrogancia en su contra. Mañana, continué, trazando el plan allí mismo, en la penumbra de mi cuarto. Tú vas a actuar como siempre. Vas a estar triste, ¿sí? Todavía estás dolida por la pelea. Eso es creíble, pero le dirás que lo superaste, que yo me estoy calmando. Le dirás que la vieja está arrepentida y avergonzada. No vas a decir absolutamente nada sobre lo que descubrimos. ¿Me entendiste, Laura? Ni una palabra, ni una mirada, ni una sospecha. Ella me miró aterrada, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en muchos años asintió. Obedeció sin cuestionar. Vio la fuerza en mis ojos y, tal vez, solo tal vez, empezó a encontrar un resquicio de la suya propia. Yo sabía, sin embargo, que esos papeles manchados de café eran solo la punta del iceberg, eran la prueba del delito, el arma humeante. Pero necesitábamos entender la magnitud del golpe, necesitábamos más. Laura, le dije, bajando la voz a un susurro, obligándola a acercarse. Mañana, cuando él se vaya al trabajo, y se irá, porque estará desesperado por ir al banco a tratar de arreglar el desastre que yo provoqué. Tú vas a encender su computadora. Ella abrió los ojos como platos. El pánico volvió a su rostro. Mamá, no puedo. Tiene contraseña. Nunca me deja tocarla. Dice que son cosas de negocios. Tú sabes la contraseña, Laura, le dije con una calma helada. Es su fecha de nacimiento o el aniversario del día que cerró ese gran negocio del que tanto presume. La arrogancia lo vuelve predecible. La encontrarás. Continué con las instrucciones, sintiendo cómo mi mente, adormecida por años, trabajaba a toda velocidad. Vas a usar la excusa de organizar las finanzas de la casa, algo que él siempre te manda a hacer, ¿no es así?
para que te sientas útil. Pues bien, sé útil. Busca en su carpeta personal. Busca el archivo original de esta procuración. Busca otros documentos del banco. Busca extractos de cuentas. Y presta mucha atención. Busca cualquier cosa en ese español internacional. Busca correos, lo que sea. Él está intentando algo grande, algo muy sucio. Está intentando robarnos todo, Laura, antes de huir, y no se lo vamos a permitir. Necesitamos el arsenal completo antes de atacar. Mientras Laura tendría su misión en la casa, la misión peligrosa, yo tenía la mía, la más importante, la que sellaría nuestro plan y nos daría la protección legal. Saqué mi teléfono celular antiguo, ese aparato simple que apenas tiene colores, el que Ricardo siempre se burlaba porque no era inteligente como el suyo. En mi lista de contactos, que apenas tenía 10 números, busqué un nombre que no había marcado en años, un nombre que Ricardo ni siquiera soñaba que existía. Doctor Afonso, un viejo amigo de mi difunto esposo, un abogado de la vieja guardia, como yo. Un hombre íntegro, recto, de esos que ya no se encuentran, y que detestaba visceralmente a los fanfarrones y arribistas como Ricardo. Lo recordaba de una cena, años atrás, mirando a mi yerno con una desconfianza que yo, en ese entonces, no quise ver. Yo no iba a ir a la policía, no todavía. Ricardo era listo, muy listo, se haría la víctima. Le diría a la policía que yo soy una vieja senil y rencorosa, que estoy inventando todo para vengarme porque me gritó por la mañana, que mi hija está confundida y yo la estoy manipulando. No, no le daríamos ese gusto. Iríamos por el camino de la ley, pero con inteligencia. Iríamos al banco primero, con el doctor Afonso, con las pruebas. Iríamos a congelar cualquier movimiento en mis cuentas y a denunciar la falsificación de la firma directamente en la institución financiera. Usaríamos la lógica y la ley, no la emoción. Usaríamos la calma contra su furia, mi bastón contra su prepotencia. El juego, por fin, había comenzado, y yo, la vieja, acababa de mover la primera pieza. El día siguiente fue el más largo y tenso de toda mi vida. Actuamos, Laura y yo, como si fuéramos actrices profesionales en la obra más importante de nuestras vidas. Seguimos el guión al pie de la letra. Ella, con el rostro pálido y los ojos aún hinchados, pero con una determinación fría que yo no le había visto en años, hizo exactamente lo que le pedí. Y lo encontró. Encontró todo. El computador de Ricardo era, como yo había sospechado, el libro abierto de su arrogancia. El archivo original de la procuración estaba allí, en una carpeta sin disimulo. Y lo que fue peor, encontró los correos electrónicos, los intercambios con el banco en español, donde él presionaba por la aprobación del préstamo, donde hablaba de la garantía de la propiedad de la vieja, como si yo fuera un objeto. Encontró los registros de sus deudas, de sus negocios fallidos, de un pozo de desesperación financiera mucho más hondo de lo que yo había imaginado. Mientras ella hacía eso, temblando pero firme, yo ejecutaba mi parte. El doctor Afonso atendió mi llamada al primer timbre, como si estuviera esperando. Su voz, calma y grave, fue como un ancla en medio de mi tormenta. Alma, mi querida amiga, qué bueno oír tu voz, pero por la urgencia en tu tono, siento que no es una visita social. Le conté todo, en pocas palabras, sin adornos, solo los hechos crudos. En menos de media hora, estaba en un café discreto cerca de la casa. Laura, fingiendo ir a la panadería, se reunió con él para evitar que Ricardo la viera por las cámaras de seguridad que él mismo había instalado en la entrada de la casa. Por nuestra seguridad, decía. Le entregó copias de todo lo que encontró. Nos reunimos los tres, en secreto, esa misma tarde. El doctor Afonso revisó los papeles manchados de café,
los archivos del computador. Su rostro, habitualmente amable, se endureció hasta volverse una máscara de granito. Alma, dijo, hicieron muy bien en no confrontarlo. Ese hombre es peligroso, pero lo tenemos. Dejen todo en mis manos. Vamos a atrapar a este canalla. Pasaron 2 días de un silencio mortal, de una calma tensa que precede al huracán. Laura y yo seguimos con nuestra actuación. El duelo por la pelea, un resentimiento contenido. Ricardo, por su parte, estaba eléctrico. Se notaba. Caminaba por la casa como una fiera, el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros furiosos. Se sentía acorralado, pero no sabía por dónde venía el ataque. Su gran negocio se había detenido en seco. El banco, obviamente, alertado por la intervención rápida y silenciosa del doctor Afonso, que había contactado directamente al departamento de fraudes con nuestras pruebas, había bloqueado todo. No le respondían las llamadas, lo estaban investigando, y él, en su desesperación, no entendía qué pasaba. La presión lo estaba consumiendo, y cuando un hombre como Ricardo se siente presionado, cuando se siente acorralado por el fracaso, no retrocede, no reflexiona, ataca, dobla la apuesta, creyendo que el problema era solo que los papeles se habían dañado. Y fue exactamente lo que hizo, de la forma más predecible y patética que su arrogancia le dictó. Quería resolver el único problema que él creía tener, la falta de mi firma en un papel limpio. Y así llegó la noche del tercer día. Él llegó a casa con un ramo de flores para Laura, unas rosas mustias que parecían tan falsas como su sonrisa. Y para mí, créanlo o no, una caja de chocolates, los chocolates más amargos de mi vida. Era el acto final de su teatro. «Familia», dijo, con esa voz melosa que ahora me provocaba náuseas. «Sé que he estado duro estos días, insoportable, la presión del trabajo, ustedes saben. Alma». Y se giró hacia mí intentando poner una cara de arrepentimiento que no le salía. «Perdóname, en serio. Eres la madre de mi esposa, te respeto. Quiero que hagamos las paces». Y entonces anunció el gran final. Un festín. Había pedido comida de un restaurante caro. Una cena especial, dijo, para celebrar nuestro futuro, para darle la vuelta a la página. Laura me miró aterrada, sus ojos suplicando ayuda. Yo solo apreté su mano por debajo de la mesa. Un apretón firme, corto. «Calma, sigue el guión. El futuro». Mal sabía él que su futuro ya estaba decidido. Y no sería con nosotras. El aire en la casa se volvió irrespirable. La trampa estaba lista. La vieja que él humilló estaba sentada, esperando la hora de la cena, con una calma que lo desconcertaba. El clímax, mis amigos, ustedes pueden sentirlo, estaba a punto de suceder. El jantar fue servido, un teatro macabro. Ricardo, el actor perfecto, se deshacía en atenciones. Me corrió la silla, me sirvió agua mineral, me preguntó si la comida estaba de mi gusto, con una voz melosa que era una ofensa para mi inteligencia. Cada gesto suyo era una mentira calculada. Un lobo disfrazado de cordero, preparando el terreno para el sacrificio. Laura estaba a mi lado, una estatua de hielo. Apenas respiraba. Su palidez era fantasmal y yo temía que se desmayara en cualquier momento. Yo, por el contrario, estaba extrañamente serena. Comí despacio, saboreando el miedo de él, porque sí, bajo esa capa de encanto forzado, yo podía oler su miedo, el miedo al fracaso, el miedo a ser descubierto. Comí lentamente, masticando mi rabia fría, ganando tiempo, esperando mi señal, la señal que el doctor Afonso me había dicho que llegaría. La tensión en esa mesa era tan densa que se podría haber cortado con el cuchillo de la carne. Era un silencio lleno de palabras no dichas, de crímenes escondidos, de una justicia que se estaba cocinando a fuego lento.
Después del postre, que nadie, excepto él, probó con falso entusiasmo, llegó el gran momento. Limpió su garganta, un sonido seco en el silencio sepulcral del comedor, y con un movimiento que debió haber ensayado 1000 veces, sacó un portafolio de cuero negro, nuevo, brillante, de su maletín. Lo puso sobre la mesa con una solemnidad repulsiva. «Suegra», dijo, y su voz adoptó ese tono pegajoso, falsamente confidencial, para probar que todo está bien entre nosotros y para asegurar nuestro futuro, el futuro de Laura. Son deslizó su mirada hacia mi hija, que se encogió. «Solo necesito que firmes esto. Son las copias nuevas, ya que...». Bueno, hizo una pausa dramática, mirándome con falsa compasión. Ya sabes, el accidente. Deslizó los papeles perfectamente impresos sobre el mantel de lino. Eran idénticos a los otros, impecables, y junto a ellos puso una pluma de lujo, pesada, dorada, la pluma del verdugo. «Es solo firmar aquí, Alma, una simple firma para asegurar el futuro de tu hija». La presión era insoportable. Era su última carta. Me estaba ofreciendo la pluma para que yo misma firmara mi sentencia de muerte financiera y la ruina de mi hija. Yo miré la pluma dorada. Brillaba bajo la luz del candelabro, un objeto hermoso para un acto tan vil. Miré los papeles donde mi nombre esperaba ser falsificado de nuevo, pero esta vez por mi propia mano, bajo coacción. Y entonces levanté la vista y lo miré a él, fijamente, a los ojos. Sostuve su mirada sin pestañear. Sentí cómo su sonrisa falsa empezaba a flaquear, cómo una vena saltaba en su sien. La calma lo estaba poniendo nervioso. Mi calma era un insulto para su poder. Yo no temblaba. Mis manos, esas que él había humillado, estaban quietas, descansando una sobre la otra en mi regazo. Él esperaba que yo fuera la vieja asustada, la mujer rota que él había creado esa mañana. Pero la mujer que lo miraba ahora era otra. Era Alma, la matriarca. Era la loba. Y lentamente, muy lentamente, mi mano derecha se movió, no hacia la pluma, se movió hacia mi bastón, que descansaba fielmente al lado de mi silla. Lo agarré y lo apreté. Lo apreté con una fuerza que él no sabía que yo poseía. Y el silencio se estiró, se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. El aire se volvió irrespirable. El clímax, el verdadero, estaba a punto de estallar. La voz de Ricardo perdió todo rastro de falsa amabilidad. Se volvió áspera, cortante. El barniz de yerno perfecto se resquebrajó en un segundo, revelando la podredumbre que había debajo. «¿Y bien, Alma? No tenemos toda la noche. Firma», siseó, empujando la pluma dorada un poco más hacia mí, su voz un látigo. Su mano estaba crispada, lista para la violencia. Vi cómo se preparaba para golpearla, para rechazarla, pero mi voz, tranquila, salió primero. Levanté la mirada de la pluma y la clavé de nuevo en sus ojos. «No será necesario, Ricardo». Su rostro se contrajo en una máscara de furia. «¿Qué quieres decir con que no será necesario? Tú arruinaste los primeros, vieja estúpida. Ahora firma». Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño. Las copas, los platos, todo tembló. Estaba perdiendo el control. Vio que ya no tenía poder sobre mí y eso lo enloquecía. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a vino caro y a desesperación. Iba a agarrarme la mano. Lo vi en sus ojos. Iba a forzar mi mano, la mano que él llamaba inútil, para que firmara su crimen. Y justo en ese instante, en el preciso momento en que su máscara de monstruo cayó por completo, en el segundo exacto en que la violencia estaba a punto de volverse física, sonó el timbre. No fue un timbre suave, de visita, fue un toque firme, oficial, insistente, repetido. Ricardo se congeló.
quedó petrificado, inclinado sobre la mesa. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo de un color grisáceo, ceroso. «Esperabas a alguien, Laura», siseó, girando la cabeza hacia mi hija, sus ojos convertidos en dos pequeñas dagas de hielo. Y entonces ocurrió el segundo milagro de esa noche. Mi hija, Laura, mi pequeña pajarita asustada que había vivido en silencio durante años, que había permanecido paralizada esa mañana, encontró su voz, se puso de pie, lenta pero firmemente. Tiró la servilleta sobre su plato intacto y lo miró. No lo miró con miedo. Por primera vez en su vida, lo miró con un desprecio frío, absoluto, con la fuerza de años de humillación contenida, y dijo, con una voz clara que retumbó en el comedor silencioso: «Sí, sí, Ricardo, yo los estaba esperando». Él no tuvo tiempo de reaccionar. No pudo procesar la traición. No pudo entender cómo la esposa débil y la suegra senil se habían confabulado contra él. Laura caminó, no corrió. Caminó con una dignidad que yo no le había visto en años, hacia la puerta principal. La abrió de par en par, y lo que entró en la casa no eran amigos para el postre. Eran dos hombres con trajes formales, oscuros, con maletines que no presagiaban nada bueno. Y entre ellos, caminando con la calma de un roble, con la serenidad de quien sabe que la verdad lo asiste, estaba el doctor Afonso, mi viejo amigo, mi abogado. Entró en el comedor con la dignidad de un juez y se detuvo junto a mí, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Ricardo retrocedió un paso, tropezando con su propia silla. ¿Qué significa esto? ¿Quién demonios es usted? ¿Qué hacen en mi casa?» Su voz, antes un trueno, era ahora un chillido agudo de pánico. El doctor, Afonso, imperturbable, colocó su propio maletín de cuero gastado sobre la mesa, justo al lado de los papeles fraudulentos y la pluma dorada de Ricardo. Hizo un gesto a los dos hombres que se pararon a cada lado de la puerta del comedor, bloqueando la única salida. «Buenas noches», dijo el doctor Afonso, y su voz grave llenó cada rincón de la habitación. «Mi nombre es Afonso Medeiros y soy el abogado de la señora Alma Gutiérrez». Hizo una pausa, mirándome con respeto, antes de girarse hacia ese animal acorralado. «Y esta, Ricardo, me temo que ya no es su casa. Estamos aquí para notificarle formalmente que el Banco Internacional con el que usted intentaba hacer negocios ha detectado una grave tentativa de fraude. Específicamente, el uso de una firma falsificada de mi clienta, la señora Alma, en una procuración para hipotecar esta propiedad». Ricardo intentó reír. Fue un sonido horrible, ahogado, como el de una hiena. «¡Fraude! ¿Qué fraude? Eso es un disparate, es un malentendido. Ella es mi suegra, ella iba a firmar, somos familia, ella...» Y entonces jugó su última carta sucia. Me señaló con un dedo tembloroso, el mismo dedo con el que me había humillado. «Ella está senil, está vieja, no sabe lo que hace. Ustedes la están manipulating. Ella me quiere arruinar porque la regañé por tirar un café». El doctor Afonso ni siquiera pestañeó ante la acusación. Levantó una ceja con una calma que desarmaba. «Al contrario, Ricardo, la señora Alma está perfectamente lúcida, tan lúcida». Y aquí su voz adquirió un filo cortante, que fue ella misma quien descubrió el fraude. Y fue gracias a ese accidente con el café, ese que usted menciona con tanto desprecio, que la justicia divina pudo actuar. La vieja que usted humilló derramó café sobre su falsificación. Y resulta que la tinta que usted usó para imitar su firma, el doctor Afonso abrió su maletín y sacó una bolsa plástica sellada, de esas que usa la policía, se corrió, se disolvió de una forma muy particular. «Aquí están los originales», dijo.
levantando la bolsa que contenía los papeles manchados, arrugados, mi prueba de victoria. Papeles que el peritaje del banco ya ha confirmado como una falsificación evidente, revelada gracias al líquido derramado. Basados en esta prueba irrefutable y en los archivos que su esposa voluntariamente nos entregó de su computador, un juez ha ordenado el bloqueo inmediato de todas sus cuentas y bienes, aquí y en el extranjero, mientras se inicia una investigación criminal por estelionato, falsificación de documento privado y tentativa de fraude mayor. Se acabó el juego, Ricardo. La sangre desapareció por completo del rostro de Ricardo. Miró los papeles manchados en la bolsa de plástico. Miró los papeles limpios sobre la mesa. Miró al doctor Afonso. Miró a Laura, que lo observaba con una frialdad de acero, como si mirara a un extraño. Y finalmente, sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en mí. El odio que vi en ellos era puro, asesino. Era el odio impotente de la rata acorralada, la vieja, la inútil, la que solo estorbaba, la mujer que él había expulsado, la que había humillado frente a su propia hija, era yo. La única que, irónicamente, podría haberlo salvado si él hubiera sido un hombre decente. Y ahora, era yo quien, en absoluto silencio, sentada con dignidad, con mis manos quietas sobre mi regazo, aferrando mi bastón como un cetro, asistía a su ruina. Su imperio de mentiras, construido sobre mi dinero y el miedo de mi hija, se desmoronaba por una simple taza de café derramada por una mano temblorosa. La justicia poética era tan perfecta que casi me hizo sonreír, pero no lo hice. Mantuve mi compostura. Mi victoria no necesitaba aplausos, no necesitaba gritos ni venganza. Mi victoria solo necesitaba ser. Los dos hombres, que resultaron ser oficiales de justicia acompañados por seguridad privada, contratada por el doctor Afonso para protegernos, le pidieron a Ricardo que los acompañara. No fue arrestado en ese momento. El doctor Afonso quiso ahorrarnos ese espectáculo en nuestra propia casa, pero fue una expulsión legal. Se le notificará en los próximos días dónde debe presentarse para su declaración. Por ahora, tiene 5 minutos para recoger sus efectos personales y deberá abandonar esta propiedad que legalmente no le pertenece. La arrogancia se desinfló como un globo pinchado. El tirano se convirtió en un hombrecillo patético, farfullando amenazas, maldiciendo. Lo vimos subir las escaleras derrotado y bajar con una pequeña maleta. Cuando la puerta principal se cerró tras él, llevándose su presencia tóxica para siempre fuera de nuestras vidas, un silencio cayó sobre la casa. Un silencio que no era pesado, sino ligero, un silencio de paz. Fue entonces cuando Laura, mi hija, que había sido tan fuerte, finalmente se quebró. Se giró hacia mí y sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, no de miedo, sino de puro alivio. Y lloró. Lloró como no la había oído llorar en años, un llanto de liberación. Yo me levanté, mis manos firmes, apoyándome en mi bastón. Caminé hacia ella y me arrodillé con esfuerzo a su lado, y la abracé. Se acabó, mi niña, le susurré. Se acabó. La justicia se había hecho. Huelga decir que Laura pidió el divorcio de inmediato. Ver al monstruo con el que se había casado expuesto de esa manera, ver la frialdad con la que había intentado robar a su propia madre, finalmente rompió el hechizo que él tenía sobre ella. El proceso fue doloroso, claro, toda ruptura lo es, pero fue sobre todo necesario, y gracias a las pruebas, rápido. Ricardo intentó luchar, por supuesto. En un último acto de desesperación, contrató abogados, intentó pintar la narrativa de que yo era una vieja senil y rencorosa, que Laura estaba siendo manipulada por mí y por el doctor Afonso, que todo era un complot para quitarle lo que era suyo.
Pero sus mentiras ya no tenían poder. Las pruebas eran irrefutables. Los papeles manchados de café fueron la pieza central, el símbolo de su caída. El peritaje caligráfico no dejó lugar a dudas. El Departamento de Fraudes del Banco Internacional presentó su propio caso contra él, y los archivos de su computadora revelaron la verdad completa. Estaba ahogado, no solo en deudas de negocios fallidos, sino en deudas de juego. Estaba en un pozo del que no podía salir. Ese préstamo fraudulento no era para invertir en nuestro futuro, como le había dicho a Laura. Era su último y desesperado intento de robar la casa, la única cosa de valor que quedaba a mi nombre, antes de huir del país y dejar a mi hija sola, endeudada y arruinada. Él intentó usar mi edad, mi supuesta senilidad, mi temblor, como sus armas principales, pero terminó siendo derrotado precisamente por eso. La arrogancia de subestimarme fue su perdición. Yo no recuperé solamente mi dignidad esa noche, recuperé a mi hija y salvé el único patrimonio de nuestra familia, el hogar que mi difunto esposo y yo habíamos construido con el sudor de nuestra frente, ladrillo por ladrillo. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, lentos, a veces dolorosos, pero profundamente sanadores. La tormenta había pasado, pero dejó escombros emocionales que tuvimos que barrer juntas, Laura y yo. La casa, que durante años se había sentido como un territorio ocupado, un lugar de tensión constante, de miedo y de silencios opresores, finalmente volvió a ser nuestra. Literalmente volvió a respirar. Abrimos las ventanas, dejamos que corriera el aire, y Laura y yo nos redescubrimos. Tuvimos que aprender a hablar de nuevo, a mirarnos a los ojos sin el filtro del miedo de ella o el silencio protector mío, ya no como madre e hija niña, sino como dos mujeres adultas que habían sobrevivido juntas a una guerra doméstica. El silencio entre nosotras ahora ya no es de miedo, es un silencio cómplice, un silencio de paz, de entendimiento mutuo, y ese despacho, ese lugar oscuro que fue el escenario de mi peor humillación, donde fui llamada vieja e inútil, fue lo primero que cambiamos. Laura misma, en un acto simbólico de liberación que me llenó de orgullo, tomó un mazo y ayudó a desmantelar el pesado escritorio de caoba de él. Donamos sus trajes caros, sus muebles ostentosos que solo servían para alimentar su ego. Pintamos las paredes de un color claro, un blanco hueso que trajo la luz. Hoy, esa buena habitación es mi cuarto de costura, mi pequeño santuario, un lugar lleno de mis helechos, mis orquídeas, lleno de vida, y el olor a café en nuestra casa. Ah, el olor a café, que se había vuelto el aroma de mi vergüenza, volvió a ser lo que siempre fue, un aroma de hogar, de consuelo, de nuevos comienzos. Esta misma mañana yo estaba sentada aquí en el balcón tomando mi taza de café. Mis manos temblaban un poquito, como siempre lo hacen en las mañanas frías. La edad no perdona, los nervios no desaparecen por arte de magia y el pulso se va. Pero ahora, cuando las miro, ya no siento vergüenza. Ya no siento rabia por su traición. Las miro con cariño, con un profundo respeto. Son las manos que trabajaron la vida entera. Son las manos que amaron, que acunaron, que cosieron, que perdieron al amor de mi vida. Y son las manos que, con su temblor, con su supuesta inutilidad, derramaron el café de la justicia. Son las manos que lucharon. Laura salió a los pocos minutos con su propia taza y se sentó a mi lado. El sol de la mañana nos daba en la cara. No dijimos nada por un largo rato, simplemente disfrutando del silencio cómodo, del sonido de los pájaros. Entonces ella extendió su mano, ya no la mano de una niña asustada, sino la de una mujer fuerte que ha recuperado su voz, y cubrió mi mano temblorosa con la suya. Y me sonrió. Esa sonrisa,
su verdadera sonrisa, la que yo creía perdida para siempre, la que ilumina su rostro entero y achina sus ojos. Te amo, mamá, me susurró. Y en ese instante, en esa simple caricia, en esa paz compartida, yo supe que todo, cada lágrima, cada insulto, cada segundo de humillación había valido la pena. Habíamos encontrado nuestra paz. Mi bastón sigue apoyado en la pared a mi lado, pero ya no lo veo como un símbolo de fragilidad, lo veo como mi cetro, el símbolo de una autoridad moral que no se gana con gritos, sino con resiliencia. La lección que aprendí, la que me costó sangre y lágrimas, y la que quiero dejar aquí para cada una de ustedes que me ha escuchado hasta el final, es esta. Nunca, jamás subestimen la dignidad de una mujer en silencio. La sociedad, el mundo e incluso a veces nuestras propias familias querrán llamarnos viejas, querrán llamarnos inútiles, querrán llamarnos cargas. Intentarán descartarnos cuando crean que ya no somos productivas, cuando crean que nuestra única función es estorbar en un rincón. Se burlarán de nuestras manos temblorosas, de nuestros pasos lentos, de nuestra memoria que a veces falla. Pero escúchenme bien, y que esto les quede grabado en el alma. La mano que tú humillas por temblar de edad, la mano que desprecias por considerarla débil, puede ser, y muchas veces es, la misma mano que sostiene, con una firmeza que no puedes ni imaginar, la llave de tu propia prisión. La verdadera fuerza no está en el grito, no está en la arrogancia, no está en la violencia, la verdadera fuerza está en la integridad. Está en la calma de saber quién eres y lo que vales, aunque el mundo entero te diga lo contrario. Y la justicia, mis queridas amigas, la justicia puede parecer que duerme, puede parecer que tarda, que se ha olvidado de nosotras, pero les juro que no, nunca falla. Y la verdad, al igual que ese bendito café derramado, siempre encuentra la manera, siempre encuentra una grieta para salir a la luz y revelar lo que está podrido, lo que está escondido en la oscuridad de la mentira. Que nadie les diga que no valen, que nadie las llame viejas como un insulto. Nuestra edad es nuestra fuerza y nuestras manos temblorosas, a veces, son el instrumento más preciso de Dios.